Miren amigos, aquí el ministro del Trabajo nos da noticias de lo que va a ser el salario mínimo, cómo es que el gobierno lo piensa aplicar, ese nuevo salario justo y vital que quiere promover para este nuevo decreto que va a dar creo que de hoy a mañana, va a dar ese decreto. Y es un regalo muy bueno para todos los colombianos porque, según hemos escuchado, es más de 2 millones de pesos. Sí, con las arandelas, 1.800.000 y más lo transporte y los otros que. Y escuchen aquí al ministro Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, con sus datos y no coma cuento de esos que hablan de que esto se va a volver otra vez un país pobre. Mentiras, coma cuento. Créale al gobierno y créale a los que saben realmente. Y es el salario mínimo vital y móvil, que es un ingrediente que tendrá el reajuste del salario mínimo de los trabajadores colombianos para este año. Aquí estamos con el señor ministro de Trabajo, el doctor Antonio Sanguino. ¿Qué es eso del salario mínimo vital y móvil, que es la fórmula que se le agregará al reajuste del salario mínimo este año? Pues fíjese usted que el salario mínimo vital y móvil tiene sus orígenes remotos en una encíclica de la Iglesia Católica, la Rerum Novarum, Claro. de 1891, que establecía que el salario debería ser concertado entre trabajadores y empleadores para garantizar el mínimo vital del trabajador y su familia. Luego eso ha ido evolucionando, se convirtió además en un concepto construido y acuñado en la Organización Internacional del Trabajo y fue incorporado en la Constitución de Colombia en 1991 en su artículo 53. ¿Qué significa el salario mínimo vital? Aquel mínimo vital que necesita un trabajador y su familia para vivir en condiciones de dignidad. Condiciones de dignidad en materia de alimentación y nutrición, condiciones de dignidad en materia de vivienda, condiciones de dignidad en materia de salud y educación y condiciones de dignidad en otros gastos esenciales de ese trabajador con su familia. Vestido, recreación, transporte, ahora podríamos llamar internet, conectividad y servicios esenciales que son absolutamente necesarios para la vida del ser humano y la vida del ser humano en las condiciones contemporáneas. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de garantizar con el incremento del salario mínimo por vez primera en Colombia. Porque hasta ahora la discusión sobre el salario mínimo ha girado alrededor de las variables macroeconómicas, de cuánto es la inflación, de esa inflación cómo se relaciona con la productividad del trabajo, de cómo aporta esa productividad del trabajo a las cuentas nacionales y al Producto Interno Bruto, cómo crece la economía o cómo crece el PIB, etcétera, etcétera. Pero ahora le vamos a poner alma y corazón a esta decisión que es ni más ni menos que este concepto de salario vital que ha propuesto el presidente de la República y que hemos propuesto desde el Ministerio del Trabajo. Exactamente. A raíz del mensaje navideño del presidente Gustavo Petro anunciando la inclusión de esta forma de salario mínimo vital y móvil, pues muchos dijeron, uy, se va a venir un incremento espantoso. Sobre todo los empresarios están nerviosos y los trabajadores pues con una gran expectativa. Los empresarios ofrecen un 7%, los trabajadores quieren un 16%. ¿En ese margen estará el reajuste del salario mínimo? Bueno, yo le digo a los empresarios cero nervios, porque si nosotros garantizamos un incremento real de los ingresos de los trabajadores, eso va a generar un círculo virtuoso en la economía. Es lo que ha venido ocurriendo en estos 3 años del gobierno del presidente Petro. Hemos incrementado el salario en un 37.6%, que restándole la inflación ha significado un ingreso real incrementado en un 17.4% para los trabajadores de Colombia. ¿Y eso qué ha representado? Un incremento del crecimiento económico. Lo recibimos en el 1%
cuando nos entregó el gobierno el expresidente Duque. Hoy está en el 2.9%, ese crecimiento de la economía. Recibimos una tasa de desempleo cercana al 10%. Hoy tenemos una tasa de desocupación del 8.2%, el más bajo del siglo. Recibimos una informalidad del 58%, hoy está en el 55%. Y recibimos una inflación de cerca del 14%, hoy está en el 5.2%. Es decir que estamos demostrando, como lo han dicho muchas doctrinas económicas, principalmente desde los tiempos de Keynes, que a mayores ingresos de los trabajadores, mejor desempeño globalmente hablando de la economía. Pero el margen de porcentaje. No, estamos construyendo el decreto. Cuando tengamos el decreto listo se lo presentaremos al presidente de la República y se lo contaremos a los colombianos a través de RTBC. ¿Cuándo sería esa decisión? Yo aspiro a que sea el lunes 29, el martes 30 más tardar, cuando publiquemos el decreto y le informemos a los colombianos y a los trabajadores la buena nueva para el nuevo año del incremento del salario. Amigos, ¿ustedes a quién más le creen? ¿Al gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿O a esos que viven diciendo mentiras y engañando al pueblo y ahora viven haciendo campañas y eso ya el pueblo no les cree? Ellos están perdidos. Crean el gobierno y que este gobierno nos va a dar grandes sorpresas de fin de año y el año entrante. Muchas cosas buenas vienen para el año nuevo. Tengan fe y moral que vienen cosas grandes con este gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Gracias.